Hola, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas sobre variaciones porcentuales, básicamente referidas a áreas de figuras planas y también a volumen, ¿no?, de algunos sólidos. Bueno, este tipo de problemas se llaman de variaciones porcentuales porque vamos a ver aquí que las magnitudes, ¿no?, las dimensiones de, por ejemplo, del rectángulo, que es su base y su altura, por ejemplo, van a cambiar, ¿no? Como en el problema uno que dice, si la base de un rectángulo o de un terreno rectangular aumenta en 25% y su altura aumenta en 60%, ¿en qué porcentaje aumenta su área? Entonces vemos que la base va a cambiar en un 25%, va a haber una variación. Igual la altura va a aumentar en 60%, va a haber una variación. Y al haber una variación en sus dimensiones, pues también el área va a variar. En todo caso, el método que voy a aplicar, que le llamo el método de la cajita, es porque parto de un rectángulo en el que escribo 100% y este 100% va a representar el total de la base inicial, va a representar lo que mide la altura inicial y también el 100% va a representar el área inicial. Entonces, como nos dice que la base aumenta en un 25%, por este lado izquierdo saco un bracito y por el lado derecho también otro brazo desde la cajita y en el del izquierdo aumento el 25% que corresponde a la base y el de la derecha aumento en un 60% que corresponde a la altura. Simplemente sumamos 100% más 25% es el 125%. Y el 60% aumentado a 100% me da un 160%. Uno es la base y el otro es la altura. Área de un rectángulo, base por altura. Luego, la fracción, el porcentaje 125% lo expresamos como fracción 125 sobre 100 por 160%. Por aquí sacamos 25 de 125, 5, 25 de 100, 4. 100 entre 25 es 4. Podemos sacar ahora cuarta 1, cuarta de 160, 40. Nos queda multiplicar 5 por 40, 200 y por ciento. Le agregamos el por ciento. Enseguida, lo que hacemos es comparar. Mi área, ahora hablo del área. El área inicial representaba el 100%, ahora mi área es 200%. ¿Qué estoy viendo? Que aumentó de 100% a 200%, por lo tanto, digo que aumentó el área aumentó, se incrementó en un 100%. Y esta sería la respuesta al problema 1. Veamos otro ejemplo. Dice, si la base de un triángulo aumenta en 100% y su altura disminuye en X%, su área no varía. ¿En qué porcentaje disminuye la altura? Entonces, la variación de la base sí me dicen que es 100%. De la altura no se sabe cuánto es. Pero también hay un dato que dice que el área no va a variar, ¿no? Si miramos el área acá, cuando comparé las dos áreas finales, el final con el inicial, sí hubo una variación. Acá no varía. Entonces, utilizamos el mismo método que consiste en partir del 100% y si recordamos, siempre cuando hablamos de un triángulo, mencionamos la base y en este caso la base aumenta en un 100%. Entonces, si la base aumenta en un 100%, por este lado, aumentamos 100% a la base y la altura disminuye en X%. Entonces, la altura va a disminuir en X% menos X%. Y al realizar las operaciones tendríamos el 100% aumentado al 100% serían 200%. Ese es en el caso de la base. Y en el caso de la altura disminuye en X%. Entonces tendríamos que restar así. 100 menos X%. Esto corresponde a la base, esto corresponde a la altura. Área del triángulo, base por altura sobre 2.
Entonces aquí voy a multiplicar la base y la altura. Como ven, son dos dimensiones. Profesor, y el sobre 2 no pasa nada, no lo tomamos en cuenta prácticamente, simplemente trabajamos con las variaciones. Esta variación la convertimos en fracción, que sería 200 sobre 100 por 100 menos x, y esto lo dejamos con el por ciento. Como nos dicen que el área no varía, entonces el área no va a variar. Entonces esta área que hemos obtenido tiene que ser también igual a 100%, 100%, porque dice que el área no varía. Entonces, no hay variación, no varía el área. Se mantiene en su 100%. Por aquí podemos simplificar los tantos por ciento, podemos simplificar dos ceros y nos va a quedar 2 por 100 menos x, igual a 100. El 2 que está multiplicando a 100 menos x pasa a dividir, tendríamos 100 menos x igual 50. ¿Cuánto le resto 100 para que me dé 50? A 100 le tengo que restar 50 para obtener 50. Entonces, la altura disminuyó en 50%. ¿En qué porcentaje disminuye la altura? La respuesta es, la altura disminuye en 50%. Y esta sería la respuesta. Un tercer problema, dice si el radio de un círculo disminuye en 20%, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? La misma estrategia. La cajita con el 100%, 100% con la cajita. El radio, si recordamos, en el caso del círculo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, el área del círculo. Pi es un número, 3.14, y la dimensión, o en este caso la magnitud, es el radio. El radio se multiplica dos veces. Por esa razón, por ser radio por radio, o sea, aquí es como si fuese radio por radio, ¿no? Acá era base por altura, en el triángulo también es base por altura, acá es como si fuese radio por radio, radio al cuadrado. Entonces disminuyo 20% a uno de estos radios que se va a multiplicar y quedaría 80%. Por acá también disminuyo el otro radio, que con el que se multiplica, y va a quedar 80%. Y como en la fórmula multiplico radio por radio, estos dos porcentajes los multiplico. ¿Qué obtengo? Obtengo lo siguiente al convertir uno a fracción y el otro porcentaje lo dejamos como tal. Simplifico sus dos ceros y tengo 64%. 8 por 8, 64%. Nuevamente comparo el área ahora, que es el 100%, con el 64%, que sería la nueva área, y vemos que disminuye. Disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? 100 menos 64 disminuyó 36%. Y esa sería la respuesta. Porque la pregunta es, ¿en qué tanto por ciento disminuyó? Disminuyó en 36%. Estos tres problemas referidos a áreas. Ahora, ¿puede haber variaciones porcentuales en volúmenes? Sí. Por ejemplo, el problema 4. Si el radio de la base de un cono disminuye en 10% y su altura no varía, ¿en qué tanto por ciento disminuye su volumen? Volvemos con la cajita. 100%, 100%. Pero recordemos que el volumen de un cilindro, si no lo recuerdan bien, recuerden que un cilindro tiene la base circular, que depende del radio, y tiene una altura, h. Entonces, cuando hallamos el área de la base, bueno, este es un cono. En el caso el cono es aquí, también tiene una altura, es esta, h. En el caso del cono, las dos, su volumen depende del área del círculo y de la altura. En el caso del cilindro, su volumen es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo por la altura.
Y en el caso del cono, su volumen es pi tercios o pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Como ven, multiplicamos el radio al cuadrado por la altura. Es decir, al multiplicar el radio al cuadrado o efectuar el radio al cuadrado, estamos multiplicando el radio dos veces. Por lo que aquí lo que hacemos es, para el radio, digamos así, dos brazos aquí, para el radio, R por R. Y para la altura, a la derecha. Entonces, como el radio disminuye en 10%, entonces aquí disminuye un 10%, acá también un 10%, ambos son radios, y en cambio la altura no varía. Si la altura no varía, entonces le aumentamos al 100%, 0%, no va a variar, se va a seguir siendo el 100%. Entonces aquí tendríamos 90%, 100 menos 10 igual acá, 100 menos 10, 90%, y en la altura no varía, sigue siendo el 100%. Convertimos estos dos a fracción, 90% a fracción, 90 sobre 100, el otro 90 también sobre 100, y el último lo dejamos en términos de porcentaje. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a cancelar dos ceros, y los dos ceros del denominador 100, arriba con los dos ceros de los 90. 9 por 9, 81, por 1, 81%. Resulta 81% el nuevo volumen. Comparando con el volumen inicial que representa el 100%, vemos entonces que el volumen, nuevamente aquí, disminuye. Entonces, el volumen disminuye en 100 menos 81, pues es 19%. Y esa sería la respuesta al problema 4. Y el problema 5 también es sobre volumen. Dice, si el largo de una caja aumenta en 10%, su ancho aumenta en 20% y su altura disminuye en 30%. ¿En qué porcentaje varía su volumen? Si se trata de volumen, recuerden que van a salir tres bracitos de la caja, ¿ya? Entonces, en este caso, uno va a ser para el largo, el otro va a ser para el ancho y el otro va a ser para la altura. Entonces, nuevamente, construimos la cajita en donde vamos a tener el 100%, 100%, y de ahí sacamos los brazos para el largo, aumenta en 10%, para el ancho, aumenta en 20%, y para la altura, que disminuye en 30%, más 10%, más 20%, y la altura disminuye en 30%. Ahí. Si aumento el largo en 10%, voy a tener ahora 110% de largo. Si aumento en 20% el ancho, voy a tener 120% del ancho. Y si disminuyo el 30% de la altura, voy a tener tan solo el 70% de la altura. Multiplicamos los tres porcentajes, dos de ellos lo pasamos a fracción, dejando el último con el por ciento. Simplificamos 1, 2, 3, 3 ceros, y vamos a tener que multiplicar 11 por 12, que es 132, y 132 por 7 resulta 924 décimos, 924 entre 10%. Pero 924 entre 10 es 92,4%. Si comparamos el 100% que representaría el volumen inicial con el 92,4% que estamos obteniendo, de nuevo hay una disminución. Entonces, disminuye el volumen. Cuando pregunta en qué porcentaje varía, es que hay que ver si disminuye o aumenta. En este caso, disminuye, comparando 100 con lo que se ha obtenido. Y en este caso, restamos a 100%, le restamos el 92,4%, y esto resulta ser el 7,6%. Entonces, el volumen disminuyó en 7,6%. Esos serían algunos problemas sobre variaciones porcentuales con área y volumen.